Hoy vamos a echar un vistazo a los boxeadores más peligrosos de la historia. Vamos a verlos. Empezamos con uno de los boxeadores no tan peligrosos en comparación, pero sí de los más prestigiosos e increíbles que hayan existido. Él es Rocky Marciano, el luchador italiano que jamás en su entera carrera conoció una derrota. Escucharon bien, si bien muchos han teorizado que este hecho no está al 100% confirmado, aún así no sería una sorpresa pensar que alguien tuviera la habilidad tal como para haber cumplido tal logro. Comenzó con el boxeo en el ejército de los Estados Unidos en 1944 y luchó una vez con el nombre de Rocky Mac para preservar su condición de aficionado. En sus inicios consideraba que el boxeo no era lo suyo y lo deja para probar suerte en el béisbol. Irónicamente no tenía suficiente fuerza para lanzar la pelota. A pesar de todo, pasó a ser luchador profesional en el 17 de marzo de 1947. Su primera pelea profesional fue contra Lee Epperson, iniciando sus peleas como boxeador profesional un año después, ganando esta vez contra Harry Bilizarian con un récord de 3-6-0. Todas sus primeras peleas las ganó sin problemas por nocaut, siempre antes del quinto asalto. A sus 29 años, Marciano decidió anotarse en el Campeonato Mundial de Pesos Pesados. Walcott estuvo muy cerca de derribar a Rocky. El contrincante derribó a Marciano en el primer asalto y parecía ganar la pelea con varios puntos a su favor en los primeros asaltos. Aún así, en el asalto número 13 con Walcott contra las cuerdas, Marciano, tomando ventaja y aprovechando el momento, había ejecutado un potente gancho viendo cómo Walcott caía sobre sus rodillas, dejando una vez más como campeón al invicto Marciano. Pasamos ahora a uno de los luchadores considerados el mejor de todos los tiempos actualmente, Muhammad Ali. Él no solo fue considerado uno de los mejores, sino además uno de los pocos que luchaba defendiendo los derechos de la raza negra. Muhammad no tenía una técnica en específico. Él no intimidaba tanto por su estructura o plan de pelea, sino por factores simples de notar a primera vista. Sus golpes y movimientos eran increíblemente rápidos y era muy difícil predecir lo que iba a lanzar o siquiera bloquear un ataque suyo. Fue dirigido la mayor parte de su carrera por el entrenador Angelo Dundee y sostuvo memorables combates contra los más peligrosos de su tiempo. Su intimidación no giraba únicamente en torno a su carrera profesional, porque su personalidad firme y toma de decisiones tan irrefutables también lo hacen una figura atemorizante en varios sentidos. Fuera del cuadrilátero, Muhammad se transformó en una figura con influencia social desde los años 60, cuando se opuso a su reclutamiento por parte de las Fuerzas Armadas de su país durante la Guerra de Vietnam. Se declaró objetor de conciencia. Formó parte de la organización religiosa de la Nación del Islam y aunque se ganó muchos enemigos por sus pensamientos tan únicos sobre los estereotipos de los afroamericanos, a partir de los años 70 consiguió el respeto como figura deportiva de manera mundial, en especial tras su pelea contra George Foreman. Previamente mencionado como uno de los contrincantes de Ali, pasamos ahora a George Foreman. Ahora bien, estamos de acuerdo en que Muhammad Ali era temible debido a su extrema velocidad y versatilidad con sus movimientos. Pero ahora, ¿qué pasa si reemplazamos todo ese poder en la rapidez por pura fuerza y potencia en los golpes? Es ahí cuando encontramos a esta bestia del boxeo, bien conocido y posicionado por sus 76 triunfos en total. En este caso sí que hablamos de un toro respecto a su forma de pelea. George era tan agresivo en el ring que la mayoría de sus victorias se registran antes del quinto round. Él solía atacar primero y con tanta confianza que no dejaba que el enemigo siquiera atacara. El intimidante luchador tiene una bastante polémica historia en sus inicios. Foreman nació en Marshall, Texas. Durante su juventud tuvo constantes conflictos con la ley. Más tarde se instaló en Oregon, donde fue conocido por su actitud tan hostil, empezando hasta a frecuentar gimnasios de combate de la zona. A los 19 años consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México. Fue en ese momento, tomando la medalla y con la bandera estadounidense en la mano, que un pequeño grupo de atletas afroamericanos lo abucheaban por ser un traidor al movimiento afrodescendiente. Aún así contaba con otro grupito que sí lo aclamaba. Ahora el retirado boxeador puede presumir de haber sido 2 veces campeón mundial de los pesos pesados y ganador de la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de México. La International Boxing Research Organization lo clasificó como uno de los 10 mejores boxeadores de la historia de la categoría peso pesado, a pesar de las 2 derrotas que sufrió ante Muhammad Ali y Evander Holyfield. Continuamos con estos temibles monstruos del mundo del boxeo y esta vez caemos en Ernie Shavers, un contrincante que genera temor principalmente por las estadísticas de su combate. Ernie comenzó boxeando de manera profesional por un tiempo para luego retirarse. A partir de ahí decidió dedicar su tiempo a cortar árboles y forjar fuerza a partir de ello. En el momento en que volvió a la competencia deslumbró al mundo con el poder que había adquirido todo este tiempo. Para dar una idea, Shavers tuvo 47 enfrentamientos de los cuales ganó 44 por knockout.
Mantuvo una increíble racha en la que noqueó a sus primeros 20 adversarios en el primer round. Hay una razón extra por la cual esta bestia entra en este video. Vamos a ponerlos en contexto. Sylvester Stallone estaba sumido de lleno en la preproducción de la película Rocky 3, cuando decidió tomarse el boxeo más en serio. Se sometió a una estricta dieta constante en 10 claras de huevo y una tostada de pan al día. El actor, por lo que parece, llegó a sentir que podía medirse con boxeadores de verdad. Stallone quería crear audiciones para un papel en su película de una manera bastante particular, luchando en un cuadrilátero. Shavers era lo bastante sensato como para no responder en serio a los golpes de un aficionado cuando entró a las audiciones, sobre todo porque no quería perder la posibilidad de trabajar en la película. El actor durante la audición seguía repitiendo que le dé un golpe de verdad, entre muchas comillas, y lo hacía con tal insistencia que Shavers terminó soltando un golpe profesional que aterrizó en el abdomen de Stallone. El mismo se dobló sobre sí mismo y pidió detener la sesión. El actor dijo que no tenía aliento y que no podía ni caminar. Es lo más cerca que he estado de la muerte, dijo luego de que pasó una semana con problemas para respirar con normalidad. Crecemos un poco más aún tratándose de luchadores con golpes certeros para llegar ahora a Roberto Durán. Habiendo recibido el nombre de Manos de Piedra, Durán es quizá el mejor peso ligero de todos los tiempos a día de hoy. Ganó 103 encuentros logrando 70 knockouts. Fue capaz de llevar el boxeo hispano a los más altos niveles a muchos de los mejores boxeadores de todas las épocas en distintas categorías boxísticas, realizando combates memorables. Durán empezó a aprender boxeo en el gimnasio Neco de La Guardia cuando solamente tenía 8 años de edad. El primer entrenador de Roberto Durán fue Néstor Quiñones, el popular Plomo Espinosa. Según los registros, sus dos únicas peleas como boxeador aficionado fueron ante su compatriota Jorge Maynard, al cual popularmente lo conocían como El Mello. Durán debutó en el profesionalismo iniciando en la categoría gallo y ascendiendo posteriormente al peso pluma, llegando a 126 libras, y superpluma con ya 130. A este punto ya acumulando una trayectoria de 21-0-18, antes de invadir y asentarse en los pesos ligeros cuando peleó por primera vez en esa división. Roberto tenía una técnica interesante en el cuadrilátero. Él poseía un gran golpe a pesar de ser peso ligero, realizando movimientos rectos y largos de derecha por encima del hombro izquierdo del rival. Además de esto, era especialista golpeando a los costados de cada rival y acorralándolos contra las cuerdas, mientras conectaba severas combinaciones a los planos bajos. El boxeador dominó las 3 distancias, pero su terreno de victoria era principalmente ese, con amarres constantes y a la distancia mediana con el golpe hacia adentro. Ahora sí, por fin llegamos a uno de los más nombrados de todos los tiempos por todo el mundo. Llegamos al famosísimo Mike Tyson. Realmente esta sí fue una figura peligrosa, inclusive fuera de la carrera. Cuando era joven, él estuvo envuelto en varios problemas con la ley y más aún fueron varias las veces en que lo arrestaron. Mike a los 7 años dejó de asistir a clase y poco después comenzó su afición a las palomas, algo muy frecuente en la ciudad donde él se encontraba. A los 11 ya se metía en las peleas callejeras con apuestas. Comenzó a ser conocido en Brooklyn gracias a la fama que se hacía dentro de los enfrentamientos. A los 13, Mike había sido arrestado ya 38 veces. Dentro del sistema judicial debía acudir a escuelas especiales donde comenzaron a administrarle clorpromacina. A partir de esta impactante historia, se pueden ya dar una idea de la mentalidad que Tyson aplicaba a la hora de enfrentarse a sus rivales. Ganó 2 veces el título mundial de los pesos pesados en la década de los 80 y es considerado el boxeador más joven de la historia en conseguir un título mundial de los pesos pesados. Fue el 22 de noviembre de 1986 que ganó el título de la WBC ante Trevor Berbick con tan solo 20 años. Y ahora pasamos no solo a un boxeador, sino también a un caso de criminalidad bastante brutal. Edwin Valero fue un luchador con mucho potencial y un futuro en su momento. Contaba con un récord increíble en su momento que constaba de 27 victorias ganadas total a base de knockout. 18 de ellas las ganó en el primer round. Edwin Valero se inició en el boxeo a la edad de 12 años, según registros, compilando una trayectoria de aficionado de 86-6 con 45 knockouts. Fue campeón amateur venezolano 3 años seguidos. La pelea que tuvo lugar en Austin fue la primera vez que Valero luchó en los Estados Unidos. Después de un primer asalto sin incidentes, Valero golpeó al contrincante Pitalúa con un gancho derecho en cuestión de segundos. Pitalúa se levantó, pero ni bien lo hizo volvió a caer en la lona, ya que Valero no puso un alto al salvaje asalto contra él. Pitalúa fue atrapado en una esquina con un lanzamiento de Valero acumulando tal cantidad de golpes que el árbitro tuvo que detener la lucha.
Como si esto no fuera suficiente preámbulo para colocar a Valero en este video, el luchador tiene una historia bastante macabra fuera del ring. Valero fue arrestado por primera vez debido a que amenazó al personal médico al que la esposa acababa de ingresar. Esto sucedió ya que los doctores sabían que la mujer de Valero presentaba fracturas causadas por el mismo boxeador, y Edwin no quiso que la noticia se filtrara. Por desgracia, más adelante esta situación no hizo más que empeorar cuando en 2010 Valero atenta contra la vida de su esposa en un cuarto de hotel. Poco tiempo después, el luchador aparece sin vida en los calabozos de la policía de Carabobo, en donde había sido previamente arrestado. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si el video te gustó, no te olvides de dejarnos tu like y de suscribirte activando la campanita para que siempre te enteres de nuestro nuevo contenido. Hasta pronto.